orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuánto tiempo pasó? La noche. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió de todos esos discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos, descendió, y se detuvo en un lugar llano, o sea, descendió de un monte, vino a un lugar llano, en compañía de sus discípulos, que eran muchos, y entre ellos escogió 12. Sígame. En compañía de sus discípulos, de una gran multitud de gente, de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. ¿Para qué vinieron? Para oírle y ser sanados. Siempre la palabra de Dios tiene preeminencia, ¿ok? Porque es la que te convence. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Usted y yo hemos visto las semanas anteriores que los líderes religiosos del tiempo de Jesús están muy molestos porque este jovencito predicador está retando la religión que ellos le habían enseñado al pueblo. Una religión muerta, vacía, que tenía el pueblo vacío. Y al final del capítulo 5 tú y yo vimos que Cristo les aclaró la naturaleza de su evangelio. ¿Se acuerdan? Fiesta y no tristeza, vestido nuevo, no remiendos, vino nuevo en odres nuevos. Lo que viene es nuevo de parte de Dios, es una bendición, es una fiesta, es un gozo. Y en este capítulo 6 entonces Jesús va a ahondar a mostrarnos las diferencias básicas entre lo que es vivir una religión vacía y muerta, así como se había convertido el judaísmo en ese tiempo en una religión vacía y muerta, y la verdadera religión o la verdadera búsqueda de la presencia del Padre que nos acerca a Él. Y lo que yo te acabo de decir ahora mismo cuando terminamos de adorar fue esa: no hagas de esto una religión falsa. Todos nosotros tenemos la capacidad de llamarnos cristianos, de tener costumbre de venir a la iglesia y no ser la iglesia de Cristo. ¿Me entendió? Por favor, no tome esto como una práctica religiosa más. Piense que usted quiere encontrarse con el Padre, porque es lo único que te sana, es lo único que te limpia, es lo que pone en orden tu pensamiento. No cambies eso por nada de este mundo. Y Cristo está enseñándole a esta gente la diferencia entre la religión hueca y encontrarse con el Padre. Y en este capítulo 6 utiliza 3 asuntos importantes que estaban en la religión judía. O sea que él toma las propias prácticas de ellos y se las revierte en contra para que aprendan. 3 prácticas que tenía la religión judía pero no se las habían inventado. Fueron 3 cosas que Dios había instituido desde la creación. Y Jesús las trae y le dice: miren, esto es lo que hay que hacer. Este es el sentido correcto de lo que Dios quiso hacer. La semana pasada vimos el sábado, no lo puedo completar ahora, ¿verdad? Porque fue mucho tiempo, pero si lo quiere ver lo puede buscar. Y hablaba del sábado instituido en el Edén y cómo Adán lo dañó. El sábado instituido por Dios en el Sinaí y cómo Israel lo dañó. Y ahora la semana pasada vimos cómo Jesús reinstituye el sábado y le da el sentido correcto de búsqueda de Dios. Así que si usted recuerda la predicación, el sábado original fue instituido en el Edén y Adán lo malogró. Luego restituido en Sinaí, como le acabo de decir, a través de Moisés, y el pueblo de Israel lo malogró. Y Cristo vino y trajo su significado real para beneficio tuyo y mío. Hoy vamos a continuar, y este pedacito que acabamos de leer de cuando Él escoge los 12 discípulos parecería una historia casual, un punto, un dato para continuar leyendo. Pero hay gente que estudia estas cosas y me rompen la cabeza a mí. Y esto es tan bello y tan hermoso, yo quiero que usted
esté pendiente acá. Así como Cristo reinstituye el sábado, Cristo reinstituye el sentido de la comunidad, de la sociedad de Dios, el pueblo de Dios, y lo hace en la iglesia, en lo que usted y yo somos hoy. ¿Ok? Yo quiero que usted lo escuche bien. Cristo en este momento, lo que usted acaba de ver ahí, es Él reconstituyendo la sociedad de Dios para beneficio. En el Edén, cuando todo comienza, Dios instituye a la primera familia. Le dio a Adán y a Eva la encomienda de sojuzgar la tierra y de multiplicarse. Le dio una encomienda importante. Este es el mundo que te doy, te pongo allí y ustedes son mis representantes. Porque el hombre y la mujer fueron creados a imagen ¿de quién? No fue ni el perro, ni el gato, ni el león, ni el árbol, nada de eso. Todo es panteísmo, ¿ok? Solamente el hombre y la mujer, esa creación hermosa de Dios. Mira el que está a su lado y dígale, qué bella está, qué bello está. Dígaselo. Y mientras lo está mirando, dígale, qué bueno estoy, ¿verdad? Dígaselo. Échese un poquito, ayúdese, ¿ok? Ayúdese, bien. Mira, y todo lo que Dios creó, vio que estaba bien bueno. Eso es lo que dice la Biblia. Eso dígaselo usted todas las mañanas cuando se levanta, ¿eh? Con esas ajugas y el pelo así. Señor, esta es tu creación, haz algo con ella. Ok. Entonces Dios los pone ahí. Escúcheme bien, le dijo al hombre y a la mujer, me sojuzgan la tierra, pero específicamente le dio la responsabilidad a Adán de darle cuentas a Dios acerca de lo que ellos hacían con el mundo. Eso es bien importante que usted lo entienda. El día que el hombre y la mujer pecaron, Dios vino a hablar ¿con quién? ¿Con quién? Con Adán. Con Adán, porque a él le dio la responsabilidad. El patrón fue Dios sobre la humanidad, con un representante vicario, si lo quiere llamar de esa manera, un representante entre Dios y el hombre, y entre la tierra y Dios, era Adán. ¿Okay? Él era el responsable para beneficio de toda la creación. Y usted y yo sabemos lo que pasó. Adán fracasó. Y el mundo se fue cuesta abajo. Se formó un desastre y Dios decide volver a entrar en la historia de los hombres. Y llama a Abraham y de él saca una nación. Y esa nación está en Egipto por 4 siglos. Y los sacan de allí y los lleva a un monte. Se llama el monte Sinaí. Y frente al monte Dios constituye otra vez a su pueblo. Así como Adán y Eva eran el comienzo del pueblo de Dios, Dios saca del mundo un nuevo pueblo y lo constituye los hijos. Y esa nación la constituye de los 12 hijos de Jacob, que era el nieto de Abraham. Los 12 hijos de Jacob se convierten en los patriarcas de esa nueva nación. Y tiene a este hombre que se llama Moisés, el cual se convierte en el representante entre Dios y el pueblo. Y el pueblo dice, no queremos subir al monte porque le tenemos miedo a Dios. Y Dios dijo, bien que lo hagan. Vente, sube tú, quédate conmigo aquí. Yo te voy a hablar y tú le hablas a ellos. Así que Moisés se convierte en el representante vicario entre Dios y el hombre. ¿Ok? Pero sabemos lo que Israel hizo con su posición. ¿Qué hizo Israel con la posición que Dios le dio? Israel fracasó también. Igual que Adán fracasó, Israel fracasó. Porque en vez de promover ese modelo de comunidad al resto del mundo, se encerró en sí mismo y dijo, nosotros somos santos, los demás para el infierno. Nosotros somos mejores que los demás. Hubo un orgullo nacional, una vanidad, un orgullo espiritual que hizo que su testimonio al mundo no sirviera. ¿Qué está pasando en esta ocasión cuando leemos a Lucas ahí? Que Jesús, escúcheme, Jesús es, dígalo conmigo, 1, 2 y 3. Jesús es el nuevo Adán, el nuevo Israel. Jesús es el nuevo Adán y el nuevo Israel. ¿Ok? Y Jesús como el nuevo Adán y el nuevo Israel va a reconstituir, va a volver a constituir la comunidad de Dios con los hombres, que se llama la iglesia. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Y Cristo viene a hacerlo según el modelo bíblico que ya habíamos visto en el Edén y en el Sinaí.
Versículo 12 que acabamos de leer decía, en aquellos días él se fue ¿a dónde? Al monte, ¿se acuerdan? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ahorita le dije que estaban bien buenos, ayúdenme ahora. Dando y dando, ¿ok? ¿Qué dice ahí? Él fue ¿a dónde? Al monte a orar. ¿Y pasó cuánto? La noche orando a Dios. Así como Moisés subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches escuchando la voz de Dios, Jesús sube al monte a hablar con su Padre. ¿Ok? Porque Jesús es el nuevo Moisés, es el nuevo Israel, es el nuevo Adán. Y así como Moisés subió al monte, Jesús sube al monte, se encuentra con Dios para recibir encomienda y dirección. Y yo voy a hacer un detente aquí para decirte algo importante, nota al calce. Nada importante que vayas a hacer en tu vida va a ser de bendición para ti, para los demás, si no has buscado la aprobación de Dios en oración. No hay manera. Si tú te llamas cristiano, tú no te mandas. ¿De ahí? Y no tienes idea los dolores que me da a mí las consejerías donde sé por dónde la gente va, donde les pido y les ruego por la palabra, les digo, no hagas eso, aguántate, detente, no bregues por tus impulsos, no corras, espera en el Señor, para solamente cerrar la puerta y la gente hacer lo que quiere, para luego tener que sentarme con ellos a pasarle la mano por el dolor. Yo creo que te estoy tratando de evitar muchos dolores en este momento cuando te digo que la noche en vela en oración, que no es otra cosa lo que hizo Cristo ahí, no es otra cosa, escúchame, que permanecer delante de Dios quietos, esperando dirección. Si toma días, si toma semanas o toma meses, aguántate. Porque si no le haces caso, si no buscas, si no esperas, el dolor va a ser muy grande. ¿Ok? Un aplauso al Señor, por favor. Y cada vez que des una palmada, di ay, 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 ay. Si Cristo lo hizo, por favor, no tomes decisiones sin esperar por su voluntad. Entonces dice la Biblia que cuando ya era de día, después que estuvo toda la noche orando, parece que él subió al monte y en la ladera estaban sus discípulos. Gente, en ese tiempo, como dice esa palabra, no eran solo 12, había un montón de gente. Jesús tenía muchos discípulos que lo seguían. Recuerde que cuando él resucitó, dice la palabra que en un momento dado pudo hablarle a 500 a la vez. Así que había un grupo bueno de gente que estaba escuchándolo. Y dice que se levanta el sol en la mañana y ellos están todavía en la ladera de la montaña. Quizás Jesús se había apartado más arriba a orar. Baja y de los discípulos, de la totalidad del grupo, escogió 12. 12. Y a esos los llamó apóstoles. Apóstoles significa enviado. Una misión de hacer un trabajo. Usted va a ver después cuando Cristo resucita y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. A esos 12 le dio la responsabilidad de entre el resto del grupo de velar por ellos, de predicarles el evangelio y de cuidarlos de que nada del enemigo viniera a dañarlos. ¿Bien? Y usted vuelve a ver entonces el mismo patrón bíblico. Vimos a Dios con Adán en la creación. Vimos a Dios con Moisés cuidando a Israel. Y ahora vemos a Jesús con sus discípulos. A Jesús con sus apóstoles cuidando a los discípulos. ¿Está conmigo hasta ahí? Repito para que lo vea. Dios con Adán cuidando su creación. Dios con Moisés cuidando al pueblo. Y de hecho Moisés tenía que tener 12 gobernantes de cada una de las tribus. Había los ancianos de cada tribu. Y después tienes a Cristo con sus 12 apóstoles, sus 12 misioneros, sus 12 enviados,
para cuidar a los discípulos. La iglesia, lo que usted está viendo aquí es la semilla de lo que usted y yo somos hoy. La iglesia del Nuevo Testamento, que todavía nosotros somos parte de la iglesia del Nuevo Testamento. Busque Hechos, que es cuando la iglesia comienza. El último capítulo de Hechos no tiene conclusión. Se queda como en el aire, porque es la manera de Dios decir, y esto continuó. Y 2000 años después estamos aquí, en el poder del Espíritu Santo, como Él dijo, porque van a salir de Judea, van a llegar a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso incluía la hermosa Borinquen. Y estamos tú y yo aquí. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor por eso? Y el patrón es el mismo. La iglesia neotestamentaria es formada por un solo cuerpo. Todos los discípulos somos nosotros. Una sola comunidad de fe. Todos bajo el mando de Jesús, liderados por unos hermanos de entre nosotros que Dios designa para velar y cuidar. En una hermosa familia, juntos todos, como el padre de la casa, estamos entonces los que velamos y los demás, escúcheme bien, porque velamos sirviéndote a ti, para que tú puedas servir entre nosotros y a los demás. No sé si me acabo de explicar. Y Dios llama de ese grupo a unos que cuidan a los hermanos y los velan y los hacen crecer para que todos los que estamos aquí podamos servir unos a otros y al mundo que se pierde. Y todos vamos a servir en la capacidad que el Espíritu nos da, porque la palabra dice que Él reparte dones a cada uno según Él quiere. ¿Ok? Así que cada uno tiene su función, cada uno tiene su trabajo dentro de esta comunidad hermosa. Y a algunos le dio el trabajo de velar y cuidar, y a otros le dio muchas tareas diferentes, hermosas y especiales. Ese es el arreglo que usted y yo vemos funcionando en la iglesia primitiva. En Hechos 6, del 1 al 3 dice, en aquellos días, usted sabe esta historia, la voy a leer bien rápido. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, porque siempre hay un chismecito. Y entonces, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución. Los hermanos habían puesto su dinero y sus bienes todos en beneficio de los demás. Y entonces los apóstoles se levantaban por la mañana, ponían unas mesas y había una fila gigantesca de welfare, imagínense, para ponerle la vacuna. Y entonces estaban todos allí, estaban todo el día bregando con eso. Versículo 2 dice, entonces los 12, ¿quiénes? Los 12 que el Señor había llamado. Los 12 se levantan, convocan a la multitud de los que ¿están leyendo conmigo? Los 12 convocaron a la multitud de ¿quiénes? De los discípulos. ¿Se acuerdan que Jesús en el monte agarró a los discípulos y escogió 12? Entonces ellos los llaman ahí y llaman a todo el mundo otra vez y les dice, no es justo que dejemos la palabra de Dios. Nuestra función es enseñarle las palabras y la oración para servir a las mesas. No es justo que lo hagamos todo. ¿Ok? Los pastores no somos los únicos que hacemos cosas aquí. Yo me levanto en la madrugada. Yo me tiro de rodillas. Yo intercedo al Padre para que su presencia esté aquí. Pero si lo hago yo solo, aquí no va a bajar nada. Porque esto no es del pastor. ¿Somos todos discípulos o dejamos las puertas y nos vamos? ¿Lo entendió? No va a pasar absolutamente nada aquí si no podemos entender nuestro lugar y nos ponemos a operar en nuestro lugar. Por lo tanto, ellos dijeron, no es justo que dejemos de hacer lo que el Espíritu Santo nos manda hacer para servir a las mesas. Y busca el versículo 3 que dice, busquen entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y yo espero aquí tener sentados por lo menos 100 varones y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de Dios y sabiduría, para que se encarguen del trabajo de la obra de Dios, porque hay mucho que hacer. Hay que visitar enfermos, hay que llamar al que está afligido, hay que ir y buscar a la gente, hay que sentarse a tomar un café con alguien y orar por él e interceder, y hay que ir y llevar al necesitado, y hay que mostrarle al mundo que Jesús es real.
Y estoy seguro que aquí hay gente que Dios ha dado el don de que pongan las manos encima y los enfermos sanen. Y tiene que haber gente aquí que pone las manos encima y los demonios salen. Y tiene que haber gente aquí que Dios le ha dado palabras de fe y sabiduría. Y gente que Dios le muestra en visión y sueños. No se me duerma. No se duerma porque todos perdemos. ¿Me están escuchando? No se me duerma que el evangelio requiere a toda una comunidad de pie. Yo no puedo correr esto solo. Tiene que estar todo el mundo en su posición. Estoy calientito hoy. Calientito hoy. Dale un aplauso al Señor fuerte. Vamos, 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 vamos. ¿Usted quiere ver cuál es el resultado cuando la gente se pone para su número? Así va a decir el texto si hacemos la versión puertorriqueña. Póngase para su número. Versículo 17 lo dice. Escuche bien. Jesús está en el monte, escoge los 12, pero ahí están todos los discípulos con él. Y dice, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos. O sea que estaban el montón y junto a ese montón estaban los 12 también. ¿Ok? Y una gran multitud de gente de toda Judea, Jerusalén y la costa de Tiro y Sidón habían venido, estaban en el llano, habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. ¿Para qué vinieron? Para oírle y ser sanados. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Los demonios empezaron a salir. Y la gente procuraba tocarle. Esto está brutal. Porque poder salía de él y sanaba a todos. Yo quiero que usted se ponga el pensamiento aquí rápido, por favor. Jesús, con sus apóstoles y discípulos, la comunidad total, la iglesia, usted y yo aquí hoy, descienden del monte. ¿Qué es el monte en la Biblia? El lugar donde vamos a buscar la presencia de Dios. De hecho, todos los domingos cuando venimos aquí y va pasando por ahí toda esa música hermosa, amén. Gracias a Dios que no es trash. Y venimos aquí, nos metemos con eso. Estamos subiendo al monte. Y cada vez que te escondes en tu cuarto y cierras la puerta detrás de ti, estás subiendo al monte. Y cada vez que sacas un ratito para ayunar, estás subiendo al monte. Y estás llegando donde Él está. Y mira lo que hay, que cuando todos juntos nos ponemos una sola mente y nos vamos a buscar su presencia, bajamos del monte al llano. ¿Saben lo que es el llano? El lugar donde viven los hombres en su necesidad, llenos de enfermedad, llenos de demonios, sin conocer a Dios. ¿Y sabe quién baja a ministrarle? La iglesia. Tú y yo. Cuando te levantas por la mañana tempranito y te tiras de rodillas, cuando te montas en el carro y sales, estás bajando del monte y vas camino al llano. Y allí te vas a encontrar con alguien que necesita la unción de Dios que va a salir de ti. Y todo el mundo te va a querer tocar porque de ti va a salir gracia. Dale un aplauso a Dios, por favor. Te va a parecer que no, pero tus amigos y tus enemigos te van a notar cuando tú estás lleno de Dios. Y algunos te van a huir porque saben que se van a encontrar con Dios cuando se encuentren contigo. Pero otros van a salir corriendo a pegarse de ti para que algo de la gracia de Dios se les pegue. Porque cuando están cerca de ti, la gracia de Dios inunda el lugar. Porque cuando tú entras, la luz se enciende. Porque cuando tú caminas, el perfume de Dios entra y toda la basura sale. Pero estoy buscando gente que quiera subir a la presencia de Dios y quiera tomar su posición y quiera hacer lo que le toca. Tiene que haber alguien aquí que tenga el ministerio de apagar bocinas a la distancia. Ahora mismo reprenda. Queremos ver la mano de Dios en nuestra... Miren, a la distancia, en el nombre de Cristo. Aleluya. Avivamiento. No llega avivamiento si no hay iglesia militante.
No hay avivamiento si la gente no se pone en su lugar. Porque Dios cuenta con todos nosotros para eso. ¿Queremos ver la mano de Dios en nuestra vida, gente? ¿Usted lo quiere ver? ¿Usted quiere ver la mano de Dios aquí? ¿Quiere ver las comunidades cambiadas? La vida en comunidad, la iglesia local, bajo la autoridad y el cuidado de los ancianos que estamos aquí para usted. Todos involucrados en el ministerio asignado por el Espíritu Santo a cada uno. Y usted sabe cuál es, y si no, póngase a buscarlo para que Dios le hable. Esa es la manera bíblica de ser la sociedad alternativa, la sociedad alterna de Dios en la tierra. Yo te voy a hacer una pregunta y con esto cierro. ¿Cuán comprometido estás tú con la vida de la iglesia local? ¿Cuán comprometido estás tú? Porque a veces es nuestra frialdad espiritual y la música. Es nuestra apatía, nuestra insatisfacción con la vida. Ya empezó el trash. Oh God. Escúcheme bien, estoy cerrando ya. Va a estar difícil tomar una santa cena con eso, de verdad. Está fuerte. En nuestra apatía en muchos momentos, nuestra frialdad, que no nos permite tomar nuestra responsabilidad en el cuerpo. Y si algo vengo a decirte en esta hermosa mañana, sobre todo en estos días del COVID, que llevamos años y pico fuera de la iglesia, viniendo de vez en cuando, y hay mucha gente que no ha vuelto, mucha gente que viene a veces no, por las situaciones y no hay problema. Pero hermanos, esto se está acabando ya, en el nombre del Señor. Pero ¿sabe cuál va a ser la lucha ahora? No que se acabe aquí, que se acabe aquí. Yo sé que mucha gente se va a acomodar a tener iglesia online y a tener iglesia light. Yo quiero que entiendas que la gracia de Dios tiene que ver mucho con tu obediencia. Lo voy a repetir. La gracia de Dios en tu vida tiene que ver mucho con tu obediencia. Toma tu lugar. Desaprende lo que aprendiste en la época del COVID, porque no se hace iglesia online. Es cuestión de obediencia. Necesito a todo el mundo en el Señor, metidos en el monte, escuchando su asignación y bajando al valle a meter mano para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor. Y así como iglesia nos ponemos en pie, por favor. Hoy sí, póngase en pie conmigo. Póngase en pie. Vamos a tener un momento hermoso como iglesia, tener comunión como hermanos. Vamos a recordar por qué estamos aquí.